exactamente igual. La escápula la tenemos acá atrás, ¿cierto? El húmero, radiourna, los carpos, metacarpo, falange proximal, media y distal. Es exactamente el mismo esquema. Entonces acá tú tienes lo mismo: coxal, fémur, patela, tibia fíbula, tarso, metatarso, falange proximal, media distal. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente que nosotros caminamos en dos pies. ¿Ya? Si uno realiza ese corte medial sagital, mirando desde el frente de la vaca, ¿cuál sería su lado derecho y cuál sería su lado izquierdo? Si tú cortas, ¿qué cosa? ¿El miembro torácico o el miembro pélvico? No, la columna en general. Como, ¿qué lado se establece? Si tú cortas, ya, ¿cómo quieres cortar? ¿Así? No, nervioso, así. Así. Sí. Ya. Si tú cortas esto así, Sí. ya, ¿cuál es la pregunta? Si lo cortas, ¿qué pasa? ¿Cuál sería su lado derecho y cuál sería su lado izquierdo? Mirándola desde el frente. Okay. Aquí hay varios chicos que tienen ese problema de como de propiocepción, ¿ya? Que es de orientación espacial. Entonces, siempre, si tú miras un animal de frente, ¿cuál es tu mano derecha? Esa. De forma cruzada va a ser la mano derecha del animal. ¿Ya? Entonces piensa que tú te pones así de espalda, al lado. ¿Cuál va a ser tu mano derecha? ¿Cuál va a ser el lado derecho de la vaca? Lado izquierdo, lado izquierdo. Lo doy vuelta, ¿cierto? Y vamos cruzados. Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. Cruzado. Si me pongo atrás, derecha, izquierda. ¿Sí? Y eso pasa, muchas veces los chicos se tienden a confundir, porque cuando les coloco el hueso, ¿cierto? Si yo te digo, esto es un hueso derecho, ¿cierto? Quedan ahí. Empiezan como a orientarse, ¿ya? Y eso créanme que les va a pasar cuando estés trabajando en el laboratorio, porque yo le digo, pero tú vas a decir, profe, este es hueso derecho. Y tú vas a querer. Y vas a empezar como a pensar esto que yo te acabo de explicar. ¿Ya? Entonces es súper importante, chicos, primero posicionar espacialmente, ¿cierto?, la estructura. Y ahí tú tienes que decir, ok, y sin tocar el hueso, ¿hacia dónde va a estar en tu descripción la cabeza? ¿Hacia dónde va a estar la cola? De acuerdo a eso, tú tomas el hueso y dices, ya, hacia ella, ¿cierto?, va a estar la cabeza. Okay. O sea, va a estar la cabeza hacia allá, la cola va a estar hacia mi espalda, por lo tanto, este va a ser el lado derecho de la vaca y este va a ser el lado izquierdo de la vaca. Entonces, en base a eso, simplemente ese primer ejercicio mental que tú dices va a decir, si hacia allá está la cabeza, yo ya sé, y ustedes ya van a aprender, que esto, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta esta parte del hueso? Vean la vaca. Hacia craneal, ¿cierto? Hacia craneal. Entonces ya esto no puede ir para allá. No puede ir hacia la cola. Entonces va hacia ella. Entonces esto ya va así. Está apuntando hacia la cola. Pero yo tampoco puedo saber si esto es derecho o izquierdo. Porque hay algunos que dicen, no, profe, va hacia craneal y es izquierdo. Ok, es izquierdo. Pero yo digo, no es izquierdo, es derecho. Entonces ahí viene el porqué. Entonces tú dices, y en base a lo que ya vimos en clase, ustedes ya saben que por caudal en el radio de la urna apuntaba hacia dónde. O sea, está hacia caudal, sí, pero ¿hacia dónde? Hacia lateral. ¿Te fijas que tiene una inclinación hacia un lado y no hacia el otro? ¿Cierto? Está más pegadita hacia este lado. Entonces, esto va hacia lateral. Entonces, si ya sabemos que hacia ella está la cabeza, hacia mi espalda está la cola, y ya sabemos que esto apunta hacia craneal, ok, está craneal, caudal. Y ya sabes que la inclinación o la posición de en este caso de la urna, va hacia lateral. Por lo tanto, no la puedo colocar acá. Si la coloco acá, estaría apuntando hacia dónde? Hacia medial. Entonces tengo que colocarla acá para que apunte hacia lateral. Entonces, esto, ahí sí, coincide de que sea un radio ulna derecha. Y yo la estoy tomando con mi mano derecha. Y si me pongo al frente de la vaca, va cruzada. Si me coloco atrás de la vaca, coincide porque es la que le falta. ¿Se entiende? Sí. Bonito.
sé, pero bonito. Ya, entonces. Ahora. ¿Dónde está mi palito? Nicole siempre me reta porque mentira esto. Bueno, lo que saco ese. Ya. Ahora, mira, si tú tomas este hueso, el fémur, y vamos a comparar, y aquí va un ejercicio. Señor, por ejemplo, si tú ves esta estructura, que es el trocánter mayor, y la vas a comparar con el labio mayor de la tróclea, que está aquí, ¿lo ves? ¿Sí? Ya. A tu visión, desde allá, ¿cuál está más lateral? Ya, ¿y cuál está más hacia craneal? Ya, ¿y cuál está más hacia distal? ¿Cuál está más lejano al eje medio? ¿O al eje central de la mente? El de abajo. ¿Cuál está más hacia proximal? ¿Se dan cuenta? Que con dos estructuras tú aplicas proximal, distal, lateral, medial. Incluso podríamos decir craneal y caudal. Desde allá no se va a poder ver mucho, pero si tú puedes decirme cuál está más hacia craneal y cuál más está hacia caudal. Más hacia craneal. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú puedes aplicar toda la prueba. Ahora, esto tú en una prueba escrita, ¿cierto? Una alternativa, puede ir perfectamente eso. En relación a la ubicación planimétrica de la tuberosidad isquiática, la cual la relacionaremos con la posición planimétrica del trocánter mayor, que es ese que está ahí. Podemos afirmar que, en este caso, la posición del trocánter mayor, ¿cierto?, es, eventualmente, está ubicado en la epífisis proximal, ¿cierto?, del fémur, y está hacia craneal en relación a la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Entonces, eventualmente tú puedes ir combinando todo eso. ¿Ya? Entonces, otra cosita. Bien. ¿Qué pasa en la cabeza? La cabeza es un elemento igual importante, interesante, porque tú la cabeza también la vas a poder partir por la mitad. La vas a partir por la mitad, en un eje longitudinal, un plano sagital medial, ¿cierto? Vas a cortar la cabeza y te va a quedar una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Listo? Pero en la cabeza tú vas a tener distintos tipos de huesos. Huesos que son asociados a la parte encefálica, o la parte, en este caso de la nuca, la parte caudal de la cabeza, donde va a estar todo el elemento neurológico, cerebro, ¿ya? El encéfalo como tal. Y eso va a ser el neurocráneo. Toda la zona de atrás, la parte caudal del cráneo, es el neurocráneo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos, en este caso, osteología de cabeza. Pero también vamos a tener los huesos que son de la cara, no del rostro, de la cara. Es distinto el concepto. Rostro, normalmente, medicina humana, ya nosotros no hablamos de rostro como tal. Pero sí tenemos los huesos de la cara, ya, que son todos estos que están acá, y vamos a hablar de un esplagmocráneo, ya, un esplagmocráneo que son los huesos de la cara. Pero cuando nosotros hacemos descripción, ¿cierto?, vamos a considerar como punto de referencia dos cosas. Primero, la órbita, y segundo, la boca de la vaca o del animal en sí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando yo considero todos los huesos que están del neurocráneo, siempre se van a relacionar desde la órbita hacia caudal, en este caso, porque aquí pensamos que la vaca tiene la cabeza así. ¿Ya? Entonces, aquí está por un tema de posición, ¿no? Pero esto va más bien así. Entonces, de aquí hacia atrás, ¿cierto? Vamos a tener hacia caudal, y desde la órbita hacia la boca, ¿cierto?, va a ser toda la zona oral, ¿ya? Toda la zona oral, vamos a dejar ahí, toda la zona oral, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar igual? Cuando tú buscas y buscas algunos textos, van a hablar de varios términos. Van a considerar un término caudal, y en otros textos aparece como rostral, hacia el rostro. En algunos textos vas a encontrar de que es oral y aboral. En otros textos vas
vas a encontrar que es oral o eventualmente bucal y caudal. ¿Ya? Hay distintas nomenclaturas asociadas al tema. ¿Ya? De una otra forma son todas, entre comillas, aceptadas. ¿Ya? Pero bajo mi punto es todo lo que está desde la órbita hacia el neurocráneo o eventualmente hacia la cola va a ser caudal o en el peor de los casos aboral. ¿Ya? Aboral. Y todo lo que está hacia la boca va a ser simplemente oral. No es craneal, es oral porque está apuntando hacia el punto de referencia que es la boca. ¿Okay? Bien, ahora, habíamos visto también algunas estructuras que son las eminencias. ¿Se acuerdan de eso? Las eminencias. ¿Qué era una eminencia? En palabras simples. Un concepto lo más simple posible. ¿Qué era una eminencia? Algo que sobresale. Es así de simple. Algo que sobresale.